Una vez más, Rosina Cajén entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Soledad Cárdenas. ¿Cómo está Soledad? Muy bien, don Genaro, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de muchas cosas. Mi segunda manera usted, darnos la oportunidad también a cada talento, a cada joven valor que estamos aquí, ¿no? Y también a su producción Creagen, por darnos la oportunidad de poder de repente difundir nuestro arte, nuestra cultura en lo que es YouTube. Perfecto, Soledad. Soledad, exactamente de qué parte es usted? Mire, yo soy del departamento de Ayacucho, del anexo de Cuscaymarca, es un pueblito muy lejano de Ayacucho. Soy de allá, vivo acá en Lima, en San Juan de Lurigancho hace mucho tiempo ya. Qué bueno, Soledad. Soledad, ¿de qué edad empezó esta música? Bueno, para mí la música ha empezado desde mi infancia, desde mi niñez, diría yo. Yo tengo una historia muy larga, pero yo empecé a cantar a los 7 años de edad. Como mi madre, que en paz descanse, mucho sufría de lo que es dolor de cabeza y lloraba. Pues yo no quería verle a mi madre llorar de esa manera de su enfermedad. Me daba tanta impotencia que yo cantaba, decía, mamá, no llores, yo voy a cantar para que no llores. No, y pues desde esa edad de los 7 años me di cuenta que me gusta bailar. Desde a partir de los 7 años canto. Pero profesionalmente yo empiezo a cantar a los 18 años, o sea, a los 18 años de edad. Y Soledad, ¿te acordás con qué tema empezaste a cantar la primera vez? ¿Cómo fue? ¿Dónde te presentaste? Mire, los primeros temas que yo he empezado a cantar ha sido, me acuerdo, yo he integrado un grupo que se llamaba Las Flamantinas del Perú. ¿Ya? Con Las Flamantinas empecé a cantar los temas de las chicas mañaneras, todo eso. Como solista he empezado a cantar los temas de la Ñera Flor Pucarina, la Picaflor de los Andes, también de la Ñera Flor de la Oroya, que son temas que donde vas a cada pueblo pues es conocido y pega, ¿no? Claro, música del centro. La música huancayo, porque yo canto lo que es huancayo. Soledad, ¿tienes alguna composición tuya que has cantado? ¿Tienes composiciones? Sí, tengo un tema que yo he escrito cuando mi madre falleció, cuando yo tenía los 9 años de edad. Es un tema que se llama Viejita Linda. Viejita Linda. Sí, y ese tema, gracias a Dios, me ha abierto muchas puertas. Eso, se puede decir, es una ventana abierta para ti. Exacto. Ese tema me ha abierto muchas ventanas, me ha dado muchas oportunidades, una de las cuales es pues, el Canal 4, que se me ha dado en el 2011. ¿Cómo así llegaste al Canal 4? El Canal 4 ha llegado anecdóticamente sin querer queriendo. ¿Sí? A ver, cuéntenos. Un día, cuando inaugurábamos la cevichería, vi en la televisión, estaba en plena inauguración, decía que los jóvenes talentos, los que quieren cantar tienen talentos para el arte, y presentarse, ¿no? Entonces yo dejé la inauguración, pues me fui, llamé a mi hermano, me llevó con el carro y llegué hacia el Canal 4, pasé el casting y me quedé súper contenta. ¿Y cómo hacía el programa? El programa se llamaba pues Talento de Jóvenes Valores. De Ernesto Pimentel. La Chola Chabuca. De la Chola Chabuca, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del 2011. 2011. Ya. Y ya pues concursé con lo que es música de cuchara. Después, ya pasando el casting, ya aposté por mi tema, que es Viejita Linda precisamente, ¿no? Y con ese tema he ganado el concurso, llegué a la final de los finales. Y gané con ese tema. Y por ese tema, gracias al Canal 4, se me abrieron muchas puertas. Qué bueno. Dime, Soledad, ¿podés interpretar ese tema de Viejita Linda? Sí. Mamita linda, no te me vayas, no me abandones, prenda querida. Te necesito, viejita linda, Dios de los cielos, no te la lleves. Mis hermanitos son muy pequeños, siempre preguntan dónde te has ido, y yo llorando, yo les contesto que tú te has ido lejos al cielo. Bueno, qué linda voz tienes, Soledad. Ay, muchas gracias.
Dime, Soledad, ¿a qué partes viajó del Perú con tu música? Mire, yo gracias al arte he conocido, gracias a Dios, un montón de departamentos. Tuve la oportunidad de viajar. La primera vez que he viajado ha sido Tarma. Mi primer viaje fue a Tarma, con Chiquitín de los Andes. De ahí, que tiene, bueno, todavía lleva el arte como tiene que llevar. Creo que queda uno de los artistas que todavía queda, ¿no? Que queda, ¿no? Tipo Grupo Karina. Exacto, ¿no? Y canta pues los temas como tiene que cantar, ¿no? Así es. Así es. Dime, Soledad, ¿en tu familia han cultivo la música? Primero he sido la única. Ya. La única. Ahora tengo mi hermano menor que también ya está en esos pasos, pero con género de escucho. También canta, tiene su conjunto. Qué bueno. Dime, Soledad, ya que paras viajando a muchos sitios del Perú, ¿tienes anécdotas que te ha pasado? Porque pienso que todo viaje es anécdota que pasa, ¿no? A los artistas. Yo tengo muchas anécdotas. Me cuento en uno de ellos. ¿Buenas o malas, qué? Bueno, pasa de todo, ¿no? Pero una que te ha, pues, marcado, que te haya pasado en un escenario bueno o malo, ¿no? Pero primero lo bueno, ¿no? Le voy a contar una anécdota cuando viajé a Cerro de Pasco. ¿Ya? En Cerro de Pasco usted sabe que puede hacer frío. Así es. Hace un montón de frío y llegamos un día antes, las chicas todas, bajamos del carro, primeramente nos desmayamos, nos llevaban al hospital y todo eso. Y en la noche llegó la hora de cantar y estábamos más o menos mejor y hemos estado pues con el cuerpo mal. Me tocaba cambiarme y en ese lapso me supongo que no me he amarrado una de las polleras bien. Estoy cantando, estoy bailando y en eso se me cae una pollera. Ya. Siento que algo se cuelga y era la pollera que se había caído. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Esa fue una de las anécdotas que siempre recuerdo, ¿no? Cada vez que me acuerdo me río porque... Claro, pasa, no se puede evitar, pues, ¿no? No, imagínate en el escenario, ¿qué hago? Dejar de cantar y amarrarme no puedo, tenía que cogerlo y seguir cantando, ¿no? Claro. Hasta que termine el show. Claro. Soledad, queremos número para contratos. Bueno, para contratos pueden llamar, solamente contratos, por Así favor, es. ¿ya? 95 79 87 532 y también al 99 77 13 13 4 y al 78 68 14 8. Solo para contratos. Nada más.